asistencia. Bueno, pues como ha anunciado mi querido amigo, vamos a trabajar, ¿verdad?, en esa frontera híbrida entre la música flamenca, por un lado, y la poesía. Sin embargo, para ello, si esto me deja, ahora sí, vamos a organizar este guión mediante 3 bloques. Seguramente ya el tercer bloque no nos dé tiempo, dependiendo pues, del interés que tengan y, bueno, y si efectivamente pues, tenemos todavía tiempo. Porque el primer bloque lo vamos a circunscribir a fundamentos esencialmente musicales. El segundo nos vamos a centrar en cuestiones eminentemente literarias y el tercer bloque vamos a ir trabajando desde un punto de vista interdisciplinar ya con determinados ejemplos. Lo tienen aquí organizado. El primer bloque iría desde el punto 1 al tercero. Vamos a empezar con un estado de la cuestión. Vamos a centrarnos en cuestiones esenciales de nivelación, puesto que tenemos un auditorio también heterogéneo, ¿verdad?, desde profesionales del flamenco hasta otras personas pues, menos avezadas, ¿no?, en esta disciplina. Y por último, otras características del discurso musical que atienden al ritmo, al tempo, una forma ya de cerrar ese primer bloque. En el segundo nos vamos a ir adentrando poco a poco hacia un discurso literario, siempre de una perspectiva plural metodológica. Análisis filológico, algunas cuestiones de tradición retórica, algunos aspectos de semiología y procesos de comunicación y sobre todo un enfoque que creo que es esencial, que es el comparatismo. Para ello nos vamos a centrar metodológicamente en la teoría de los polisistemas. Y así cerraríamos el segundo bloque. Fruto de esta imbricación entre ambos mundos, les ofrezco aquí unas pinceladas de la investigación, centrada en la música de Valente, del poeta gallego, José Ángel Valente, y luego cómo algunos de sus poemas funcionan como hipotextos, como fuentes, como modelos para un discurso musical del compositor madrileño Mauricio Sotelo, y cómo Arcángel, el cantador onubense, trata de actualizarlo, trata de acercarlo, acomodarlo a las distintas formas genéricas del flamenco. Vamos a escuchar algún cante de trilla, algunos estilemas también de soleá, de tal manera que vamos a ir viendo algunos fundamentos de una poética musical compartida por Valente, que trabajó e incluso grabó un disco a la limón con Mauricio Sotelo, y Sotelo trabajando con Arcángel. Pero si nos da tiempo, porque es una cuestión ya seguramente un poco técnica y serán los últimos compases de esta intervención. Lo haremos por partes y nos centramos en un pequeño, en un somero estado de la cuestión, el análisis musical como fundamento metodológico y con algunas pinceladas también desde el punto de vista de la etnomusicología. Es evidente que la complejidad musical del flamenco, desde el punto de vista de las estructuras armónico-métricas sobre todo, está siendo una de las líneas matrices en la investigación. De hecho, de las primeras fuentes, tanto Manuel de Falla o Joaquín Turina, escritos, ¿verdad?, sobre música y músico o la música andaluza, están constituyendo realmente fuentes para reconstruir incluso la protohistoria del flamenco. De hecho, basta recordar algunos de los homenajes que le han rendido a estos músicos: Paco de Lucía, Rafael Riqueni, José María Gallardo en la Suite Sevilla. Le están haciendo continuamente un rendido homenaje, puesto que ponen de relieve la importancia que cobraron estos músicos para aclimatar la forma genérica, aspectos rítmicos, melódicos, en otros géneros, pero siempre desde un punto de vista de esa tonalidad de la cadencia andaluza, para que más adelante nos vamos a referir. Esto es lo que explica que algunos investigadores como Manuel Cano, por ejemplo, su monografía La historia, estudios y aportaciones al arte flamenco, hayan continuado esa senda y, por ejemplo, ofrezca, si me deja, es difícil, no me lo pasa, así, ofrezca ya un tipo de monografía o una metodología en ese libro que se viene aplicando actualmente.
forma más revisada, pero va en esa línea. Esto es un libro teórico con unos fundamentos esenciales y luego, a modo de ilustración, un corpus de partitura para que cualquier musicólogo, al margen de pertenecer o estar adscrito o no al mundo del flamenco, pueda someterlo a tela de juicio o pueda analizarlo, ¿no? Bien, ¿cómo se le ocurre a Manolo Cano? Se le ocurre a Manolo Cano viendo, por ejemplo, métodos de guitarra por música y cifra, como por ejemplo el de Rafael Marín, ¿no? Una primera edición de 1902, se da cuenta que ahí puede contar con un corpus, incluso con una especie de tratado para aprender a tocar la guitarra y, según incluso él me llegó a comentar, encuentra ahí una línea de trabajo fértil, ¿no? Efectivamente, ya desde estos primeros compases en el estado de la cuestión estamos viendo el mestizaje de la música andaluza con la cultura árabe, ¿no? Así lo señala, por ejemplo, en la monografía de la música árabe-andaluza, Pochet, y sobre todo Romero con la teoría de los maqamat, en la otra historia del flamenco. Esto es, de lo que se trata es de ver la pervivencia de la tradición semítico musical en el flamenco. Otros trabajos, como por ejemplo de Sánchez, de Cruces, siguen esta línea y sobre todo ya hay una voluntad de implementarlo en el campo de la didáctica. Es decir, cada vez se va creando una conciencia mayor de que el flamenco debe ser explicado desde una doble perspectiva, una perspectiva émica y ética. Es decir, no solamente uno debe conocer el flamenco desde dentro, sino también es importante distanciarse críticamente para poder racionalizarlo, ¿no? En cualquier caso, existe esa fórmula híbrida de planteamientos teóricos con una aplicación práctica y sobre todo se subrayan distintas líneas de actuación: origen y génesis de la forma genérica del flamenco, las estructuras armónico-rítmicas y también aspectos que atañen o que conciernen a la caracterización genérica, a veces desde el punto de vista del mestizaje o la hibridación de la forma. Bien, primero hay que asentar estas bases para ver luego su aplicación didáctica y sobre todo ya tratando de generar unos materiales curriculares, como por ejemplo ya en 1988 con una aproximación a la didáctica del flamenco. En este sendero efectivamente se adentra Dolores Fernández con su teoría musical del flamenco, pero ya vamos a ir viendo un modus operandi muy concreto. Es decir, ya Dolores Fernández, su instrumento base es el piano y está tratando de analizar la música flamenca desde ese utillaje, desde esa herramienta. Bien, y como complemento tenemos también la visión de Siemens sobre la organización musical de los géneros del repertorio del flamenco. Si bien en la línea también de Dolores Fernández, pero ya con un cariz de etnomusicología. Es esencial. Antes lo señalaba nuestro compañero Juan Carlos, la importancia, ¿verdad?, de lo que tú eres, de vivir, de nacer en un enclave geográfico, y sobre todo si tiene mucha tradición flamenco, para condicionar incluso los patrones cognitivos, los patrones mentales, hasta emotivos. En algún caso, si realmente te has formado en el flamenco, por ejemplo, en una familia, ¿no?, donde tú realmente ya empiezas a asimilar esos patrones. Bueno, pues de estas cuestiones se ocupa Siemens. Faustino Núñez es otro de los investigadores que ha tratado de comprender el flamenco y de explicarlo, ¿no? Siempre en sus clases, además de una visión diacrónica, de un recorrido historiográfico, trata de ver o de asentar una metodología pedagógica. Se puede hacer desde el punto de vista de los distintos géneros o bien de forma monográfica, circunscrito a un palo concreto, a un estilo, a un género. Este es el caso de la historia y musicología de los verdiales de Romero Esteban. Me gustaría subrayar, porque estamos en Pago Gaditano, la labor realizada durante años, ¿verdad?, de todo un maestro de la guitarra, y conocedor, gran conocedor del flamenco como Manolo Sanlúcar. Él ha dedicado toda su vida a impartir cursos en Córdoba, en Cádiz, ¿verdad? Y bueno, fruto de todo ese esfuerzo nos lo ha brindado en esa monografía sobre la guitarra flamenca, teoría y sistema, publicada en el 2006, pero que todavía Manolo Sanlúcar está revisitando, ¿no? Bueno, hay
muchos elementos ahí de experiencia vital, pero sobre todo de conocimiento granado y cabal. Como estamos viendo, el flamenco, puesto que se inscribe en esa línea, ¿verdad?, de las músicas del mundo, para estudiarlo hace falta entender elementos que van más allá de la música. Por eso la etnomusicología, como superación de la musicología comparada, como ya afirmara Kunz, resulta crucial, ¿no? No voy a entrar en estos elementos de forma tan pormenorizada, las teorías de Blacking, de Aron, de Peninsky, pero algunos de estos planteamientos metodológicos pueden arrojar luz a la hora de clarificar algunos eslabones perdidos incluso en la cadena de la protohistoria del flamenco. Por tanto, les propongo para los minutos sucesivos que se centren sobre todo, que sean más sensibles al enfoque interdisciplinar que voy a ir marcando, y por otra parte la propuesta de un recorrido analítico como les he señalado, ¿verdad? Bueno, pasamos al primer eslabón. El primer bloque serían los fundamentos musicales, y para ello, como imagínense, ¿no?, a la hora de preparar esta intervención, digo, bueno, ¿por dónde entro con esa variedad tan rica, ¿no?, esa gama de estilos? Bueno, pues se me ocurre proponerle la soleá y su entorno. La soleá, nos lo explicaba antes Juan Carlos, ¿verdad?, como uno de esos géneros matrices esenciales. Yo me voy a centrar en él, y sobre todo para trabajar los aspectos armónico-métricos. Esto es, sabemos en el flamenco que funciona una serie de sistemas armónicos, ¿no?, que se pueden ir revisitando mediante transporte, dependiendo de la tonalidad en la que vaya cantando el cantador o la cantadora, pero hay unos patrones cognitivos y también estéticos que se van repitiendo. Lo sintetizo de una forma muy rápida, voy con un tempo bastante ágil, pero si les interesa, en cualquier momento pueden interrumpir a lo largo de, que no es interrupción, sino es realmente aportar a mi intervención, o bien al final, como deseo. Bueno, brevemente, en resumidas cuentas, vamos a trabajar el sistema modal, o lo que sería lo que tradicionalmente se conoce como la cadencia andaluza. Cadencia andaluza, cadencia flamenca, porque claro, a veces recordamos, como he señalado antes, o reconocemos en la música de Turina o en la música de Falla elementos de esa cadencia flamenca, pero que en realidad en su música acaba siendo ya cadencia andaluza, puesto que realmente no son músicos flamencos en sentido estricto, ¿no? Y por otra parte tenemos el sistema tonal con dos correlatos, la tonalidad mayor, tonalidad menor. Sistema tonal mayor, en un principio, como universal de la música, va a transmitir, desde el punto de vista de las emociones, hilaridad, contento, alegría. Nos va a resultar una melodía alegre. El sistema tonal menor, en un principio, ya digo que hay excepciones, y en el flamenco las hay, entonces no voy a empezar con las excepciones. Siempre que escuchemos sistema tonal menor, siempre va a ser una música triste, en cierta medida melancólica, ¿verdad? Ello nos obedece para que puedan funcionar fórmulas híbridas. Por ejemplo, lo vamos a ver, el bimodalismo, con cierta pluralidad armónica. Cada vez más los cantadores incluso sugieren en una actuación, en un disco, cambiar de tonalidad con bastante frecuencia para darle variedad. Unas estructuras armónico-métricas muy definidas. Lo explicaba antes muy bien mi compañero Juan Carlos. Cuando compone una letra está pensando ya en estructura armónico-métrica del cante. Está pensando incluso en un fraseo, como muy bien nos ha señalado a propósito del incipit, de ese primer verso de la trilla, ¿verdad? Y sobre todo, en los últimos compases, lo que yo he señalado desde el punto de vista de la etnomusicología como propiedades de preferencia. Voy definiendo el concepto para ir avanzando, y luego lo veremos ejemplificado. ¿A qué me refiero con propiedades de preferencia? La comunidad flamenca acepta una serie de características musicales, sea a propósito del ritmo, de la melodía, de los sistemas armónicos, que acepta o rechaza. O que en un momento dado puede rechazar, pero con el tiempo se puede recuperar. Bien. Por ejemplo, una propiedad de preferencia, el cambio de la cadencia andaluza, por ejemplo, en una seguirilla, como modulación hacia las cabales, donde cambiamos del modo flamenco al sistema armónico mayor.
Y esto tiene una implicación. Esto está aceptado así. Esto nosotros, tenemos aquí nuestra compañera Mónica, puede decir mucho más cosas que yo sobre a este respecto, ¿no? Pero por ejemplo cuando se prepara un baile por seguidilla, se puede hacer una seguidilla y luego aumentar el tempo, ¿verdad? Que sería otra propiedad de preferencia como remate, como un efecto, pero también en un momento dado se puede modular para darle variedad cromática, ¿verdad? Un cambio de tonalidad y modular hacia las cabales, hacia un remate, ¿verdad? Pues eso sería un ejemplo de propiedades de preferencia. Solamente para que se pueda entender el cambio, sobre todo para aquellas personas no avezadas en estos rudimentos musicales, pues vamos a pasar de la seguidilla a las cabales, brevemente. Fíjense ahora el cambio. Da la sensación, ¿verdad?, de una música más alegre, ¿no? En un principio, ¿no? Bien, pues este sería un ejemplo de propiedad de preferencia. El cantador puede hacer un recorrido, por seguidillas de triana, tal, y puede optar por modular hacia las cabales. Bien. Pasemos al sistema armónico modal, al modo flamenco. Es lo que en el argot, ¿verdad?, los flamencos dicen solear por arriba. De hecho, todavía determinados cantadores te dicen al 4 por arriba o al 2 por arriba, ¿verdad? Tenemos aquí nuestro compañero que nos ha tocado, ¿verdad? Y cuando nos comunicamos con los cantadores, pues tenemos que trabajar en esa línea. Sin embargo, por ejemplo, cuando estamos trabajando con un pianista, una violinista, o le damos una partitura, sabemos que si el cantador o la cantadora quiere cantar a 2 por arriba, por ejemplo por solear, no le podemos decir eso, sino que la tónica se va a sustentar sobre fa sostenido mayor, en el modo flamenco. Entonces el transporte va a ser si menor, la mayor, sol mayor, fa sostenido mayor. O su enarmónico sería sol mayor bemol. Es un poco un ejemplo de cómo nos tenemos que comunicar para hacer flamenco en dos universos, ¿verdad? En el caso de la soleá, lo escuchamos ya desde los primeros compases, en la introducción, realmente ya la soleá por arriba o el modo flamenco marca unas propiedades de preferencia, que son reconocibles por los aficionados. Los compases.
podemos escuchar que estamos trabajando, ¿verdad?, en modo flamenco, la soleá por arriba. Bien, fíjense cómo se sustenta la arquitectura interna de este espacio sonoro, de este espacio armónico. Según la musicología actual, se ve esa reminiscencia de ese sonido peculiar, de esa propiedad de preferencia peculiar de la soleá por arriba, ¿verdad?, es lo que se conoce como el segundo tetracordo dórico. La escala dórica se organiza en una serie de sistemas de 4 notas, ¿no? El segundo en concreto, fíjense, tetracordo, 4 notas. Sería la menor, sol mayor, fa mayor, mi mayor en el modo flamenco. Eso es una reconstrucción hipotética. No nos interesa tanto definir si efectivamente eso fue así, pero sí es cierto que cuando se implementa esa estructura o estas propiedades de preferencia por parte de la comunidad flamenca, así lo reconoce. Es decir, por ejemplo, en la aplicación, como les decía, en este caso estaríamos tocando en la posición de mi, realmente en la tónica sería fa sostenido mayor, cuando transportamos, este es el segundo tetracordo dórico, ya en la tónica, fa sostenido mayor, sería lo que sería la menor, ahora en el transporte, sería si menor, lo que sería sol mayor, ahora transportando la mayor, esto es algo matemático, lo que sería dominante fa mayor, en este caso va a ser sol mayor, y mi mayor en modo flamenco, en el transporte va a resultar fa sostenido mayor. De tal manera que, aunque le estemos tocando a un cantador o una cantadora en la posición de mi, realmente estamos tocando en fa sostenido mayor. Pero las posiciones que utiliza el guitarrista, y eso es lo que espera la cantadora, o el cantador, o la bailadora, es que suene efectivamente a soleá. Y sin embargo, que no suene, por ejemplo, a cante de levante, o a eco de las minas, porque entonces esperaríamos algo así. Si transportamos, que ya no estamos tocando en fa sostenido mayor. La posición para el flamenco sí, pero la tonalidad en este caso sería la mayor bemol. El modus operandi, a la hora de aplicar ese segundo tetracordo dórico, es el mismo y por eso funciona. Fíjense, por ejemplo, la cadencia andaluza sería... Por eso no nos resulta extraño escuchar esto, sino que es casi una propiedad de preferencia del flamenco. Imagínense si aplicamos este segundo tetracordo por bulería. Yo creo que cualquier flamenco de la comunidad reconoce que esto es potencialmente posible, ¿no? Por las propiedades de preferencia. Variaciones, claro que se pueden dar. Donde tenemos la menor, podemos cambiar y así, por ejemplo, se reconoce en las coreografías, en el baile, en un cierre. Por ejemplo, tenemos do mayor. Vamos a seguir trabajando con las posiciones y, por ejemplo, por soleá. Podemos hacerla así. No hay un cierre posible, pero fíjense como de la menor, la trabajamos en posiciones, podemos pasar a lo mayor y también se reconoce como un cierre, por ejemplo en un baile, ¿no?
propiedad de preferencia, sería una secuencia determinada. A diferencia de otros géneros musicales, como la música clásica, donde realmente no se suele repetir una nota, un acorde concreto, a no ser que haya una voluntad de énfasis concreto, en el flamenco no solo es una cuestión facultativa, sino sería preceptiva. Es decir, en un momento dado de la música clásica no repetimos, ¿verdad? Sería impensable en Bach. Repetir, a no ser que haya una voluntad estética. Bueno, pues en el flamenco lo hemos visto antes. La propia introducción que ya crea el ritual necesario para comenzar el género así lo exige. Esta es la secuencia de trabajar siempre dominante y tónica. Por eso se puede hacer ritmo, compás, incluso con 2 notas, fundamentales. Y no es que se pueda, sino a veces es obligatorio para que el cantador encuentre ese ritual necesario. Por ejemplo, la bulería. ¿Cuántas veces no hemos escuchado los flamencos comenzar incluso en sordo? Seguimos. Trabajamos dominante y seguimos. El toque de Jerez. Tónica dominante y variaciones, cadencia andaluza. Por ejemplo, todo esto son propiedades de preferencia, es decir, con dominante y tónica. Esto es la bulería, por soleá lo hemos visto antes, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado hasta en anuncios publicitarios? Por soleá. Como marca, ¿verdad?, seña de identidad de esta cadencia andaluza, ¿no? Afirmación de dominante o tónica, o con variaciones, con arpegios, por ejemplo. Que se van haciendo las variaciones. Se ven, por ejemplo, ¿no? Bien. Cerramos el bloque del modo flamenco, lo que se conoce soleá por arriba, soleá por medio también. ¿Cuál puede ser la razón? Pues visualmente la posición, en este caso la, ¿verdad?, está en medio, desde el punto de vista del espacio físico del mástil, frente que a la soleá por arriba se ve que los dedos están en la parte superior, ¿no? La idea de fijar un espacio sonoro con un espacio visual es muy importante en el flamenco, como estamos viendo, ¿no?, con esa relación de nota y posición. ¿Cómo sonaría una soleá por medio? Secuencia dominante, si mayor bemol, que esto realmente no es, estamos trabajando ahora en nociones de posiciones. Si esto es si mayor, que no lo es, que sería re mayor bemolizado, pero bueno. Fíjense cómo vamos a bajar un semitono, eso es bemolizar en música. Pues esa posición de si mayor bemol es muy importante como propiedad de preferencia en el flamenco. A la prueba está, por ejemplo, en una soleá por medio, hacemos y ya desembocamos en la tónica.
Es decir, podemos trabajar ahora con esa cadencia resultante, que sería re menor, do mayor, si mayor bemol, la mayor, que ahora estamos trabajando con posiciones, ¿no? Esto es lo que explica la soleá por medio, que no nos resulta desconocido, por ejemplo, este soniquete. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Desde el punto de vista de la soleá por arriba, ¿qué se hace cuando adaptamos, verdad, ese mismo modus operandi a la soleá por medio? Siempre ese refuerzo o ese énfasis en dominante y tónica. Luego, variaciones, claro, por mímesis. Si antes veíamos cómo podíamos modular de la menor a do mayor, aquí también lo vamos a tener. Fíjense, un cierre, cambio. Como propiedad de preferencia. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿O cuál es la razón principal de estas fluctuaciones, de esta productividad e incluso rentabilidad? Pues, el origen fundamental tiene que ver con los transportes. Los flamencos se dan cuenta que se pueden transportar bien mediante la cejilla manual o artificial. Yo les he puesto la artificial solamente para aquellas personas que no lo hayan visto nunca, pero en el flamenco se puede transportar manualmente. De hecho, por ejemplo, en mi caso concreto, a la hora de componer, es lo que más me gusta. Hoy lo estoy haciendo de forma pedagógica, pero imagínense, si estamos trabajando con la cadencia andaluza en mi mayor, yo puedo bemolizar y a partir de ahora, fíjense cómo pongo la cejilla para crear una nueva sonoridad. Voy a hacer variaciones sobre cadencia andaluza y me voy a ir alejando progresivamente, todo haciéndolo con transporte, para que vean un poco también el paso de ese flamenco más tradicional, más canónico, y cómo nos podemos ir alejando de él, si queremos, con una propuesta estética alternativa, pero con conocimiento de causa, sabiendo qué es lo que tenemos entre manos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, incluso le puedo dar un aire jazzístico si quiero. Para ser consecuente, le voy a dar otro aire jazzístico.
que leer un uso de Canaína. Vuelvo otra vez a la cadencia andaluza. ¿Me alejo? Esto es cadencia andaluza, entra cortada. ¿Y alguna escala para terminar? Fíjense cómo, sabiendo los patrones, cuando te estás alejando, cuando tratas de buscar otro camino expresivo, pues, se puede ofrecer incluso creativamente otra lectura estética, ¿no? Siempre con los transportes. Bueno, cerramos el modo flamenco y vamos al sistema armónico tonal, ¿no? Como les adelantaba, el sistema tonal mayor lo vamos a tener ya propiamente en género, que su propia denominación lo dice, alegrías, claro, las alegrías de Cádiz, por el sistema tonal mayor. Diferencia, por ejemplo, de las alegrías de Córdoba, que efectivamente va en menor, ¿no? Una forma incluso de distinguir, fíjense, geográficamente, el enclave geográfico ya está aportando otro color, ¿verdad?, musical. Sencillamente, para aquellas personas que no están muy familiarizadas, ¿no?, con esto, los que no, pues me perdonan. Por ejemplo, las alegrías de Cádiz. Contrapunto, sistema tonal menor. Fíjense las alegrías de Córdoba, ¿no? Que incluso tiene una implicación en el tempo. En la velocidad se suele tocar y cantar de una forma más ralentizada, más pausada, recreándose más incluso en esos aspectos menores, ¿no? De baile. El cierre. O no la dejamos más. Si queremos. Y en cualquier caso, es evidente que la aplicación de ese sistema tonal mayor, como un sistema de preferencia para expresar hilaridad, y como contrapunto el sistema tonal menor, constituye una constante en la codificación o la implementación del sistema armónico tonal, su doble correlato en el flamenco. De hecho, lo podemos ver no solo en las alegrías, sino también en los derivados, ¿no? Caracoles, mirabrás, romeras y cantiñas. ¿Por qué? Porque aquí personas expertas en cante lo pueden ver perfectamente. Cuando modulamos en el mirabrás, incluso los caracoles, podemos ver esa modulación hacia la cadencia andaluza con una variación cromática, pero luego volvemos otra vez al sistema tonal mayor primigenio. Eso es una constante. Se ven también incluso en determinadas modalidades, como por ejemplo en las cantiñas del Pirini. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En realidad, los flamencos, y esto nos adentraría en aspectos de psicología musical, que bueno, obviamente no nos podemos adentrar, pero esta es la razón fundamental. Están pensando en una aplicación concreta de una estructura armónica métrica que ya ellos tienen asimilada. Entonces es fácil luego volverla a contextualizar en un nuevo espacio sonoro, ¿no? Y esto es lo que explica incluso la implementación de un sistema de 4 notas con el tetracordo modal al sistema tonal. Efectivamente. De hecho, ¿por qué llevamos a cabo los cierres en la tonalidad mayor con 4 elementos? Por mímesis también del modo flamenco.
Fíjense, por ejemplo, en el cierre que veíamos en el modo flamenco. Por ejemplo, en las Alegrías de Cádiz, ¿cómo cerramos? Con 4 elementos. De hecho, estamos tocando por alegría. ¿Verdad? ¿Por qué? Además, con unos elementos ya de detalle que son siempre constantes. Por ejemplo, se repite el segundo elemento. Es decir, en música pensaríamos que el cuarto elemento sería subdominante, el tercero mediante, el segundo dominante y el último tónica. Bueno, pues lo que sería la mediante y la tónica coinciden. De nuevo, un elemento en un principio sería redundante, pero sin embargo está aceptado así en la comunidad flamenca. ¿Se ve? Fíjense. Esta nota se va a repetir al final. Esta nota es esta. Lo mismo ocurre, es decir, la segunda posición para entendernos coincide con la tónica. Y lo mismo sucede por mimesis en el sistema tonal menor, es decir, donde tenemos mayor, aquí, ahora vamos a tener menor, vamos a tener mi menor, si mayor, y se vuelve a repetir la tónica. Fíjense. Es una constante. Es decir, son transposiciones para la búsqueda de nuevo registro sonoro. Aquí se lo he puesto de una forma visual. ¿Y qué es lo que sucede? Pues estamos hablando en posición de mi mayor, pero también lo vamos a tener en otras tonalidades. Por ejemplo, tónica do mayor, la mayor, con variaciones armónicas e incluso con escordaturas, que ahora diremos qué es lo que es, ¿no? Por ejemplo, en do mayor tendríamos como dominante sol mayor, ahora hablamos en posiciones, no estoy hablando ahora de nota para no hacer el transporte, eso cargaría el discurso, ¿no? De tal manera que cuántas veces hemos acompañado a los cantadores y han dicho por caracoles, y en un principio nosotros ya pensamos en la posición de do mayor para los caracoles, a no ser que te digan lo contrario. ¿Por qué? Porque están pensando en cantiña, están pensando en este soniquete, ¿no? Esta mañana lo tocaba el compañero. Ya abre otro espacio sonoro. Incluso en la escobilla es por mimesis respecto a también ocurre en la mayor. Con variaciones armónicas, se puede hacer en re mayor, sol mayor, se puede afinar el primer elemento, la sexta, mi, se puede afinar en re, por ejemplo la escordatura en sol. La escordatura es el preverbio, ¿no? El prefijo, cordatura, no es desafinar la guitarra, sino es una afinación alternativa, de tal manera que se amplía el universo sonoro, ¿no? de registro. Bien. A veces podemos hablar de sistema no híbrido. Es decir, nosotros empezamos a trabajar con una tonalidad y nos quedamos ahí. Pero, sobre todo actualmente, se está buscando esas modulaciones e incluso contaminaciones sistémicas, ¿no? Les indico ahí la soleá, incluso derivados como soleá por bulería, bulerías por soleá, puede derivar hacia una cadencia tonal, y es habitual, y las alegrías en concreto admiten el politonalismo. Se pueden buscar distintas tonalidades para crear paredes. La bulería, sin ir más lejos, pues, admite o atesora fórmulas modales, composición o transporte y también fórmulas tonales. Se puede hablar incluso de conjugación bisistémica,
modalidad y tonalidad o pluralidad sistémica, polimodalidad o politonalidad. Lo van a entender fácilmente. Antes hacíamos la bulería de Jerez, pero yo voy a ir modulando hacia sistema tonal mayor, sistema tonal menor, y eso es muy frecuente hacerlo en un festival y no solo en una actuación, en una coreografía, ¿verdad? Por ejemplo, comenzamos así. Como hemos comenzado con la cadencia andaluza, se podía haber transportado, hacer la bulería, por ejemplo, también por arriba, como el flamenco. Pero hemos optado por el correlato tonal menor, en el segundo caso, y finalmente tonal mayor. Esa es la variedad siempre del flamenco. Evidentemente, los flamencos están pensando en células armónico-métricas definidas, con un pronunciamiento de la tónica y una especie de continuo recuerdo, efectos de psicología musical. Esto es lo que explica, ya en resumidas cuentas, la importancia de esa célula, secuenciación dominante y tónica, como no solo señas de identidad, sino como una especie de asidero que necesitan los artistas para realmente llegar todos a tiempo y saber cada uno cuándo viene la resolución, para organizar el discurso. Las entradas crean un ritual necesario y nos pueden resultar, a lo mejor desde otro punto de vista musical, seguramente un tanto redundantes, pero en el flamenco son preceptivas, ¿no? Y los compases van realmente articulando lo que es el discurso medular de lo que se está haciendo. Es decir, basta sencillamente para escuchar unos primeros compases, no hace falta más para saber que estamos hablando de soleá. Es decir, el flamenco está muy bien definido. Bien, la falseta constituye una melodía instrumental coherente, unitaria, y se suele insertar en una actuación, en el discurso musical, como interludio. Es decir, explicado de otra forma, en resumidas cuentas, la falseta entraría en la linealidad del discurso musical entre letra y letra, de entrada. El cantador se toma su tiempo para pensar la letra, para respirar, o la falseta puede tener también la función de presentación. Es decir, lo primero que escuchamos en una actuación es una falseta del guitarrista, con una entrada, que va ya creando ese ritual. También la función, presenta la función de cierto lucimiento
cierto detalle de un guitarrista, incluso que puede ser solista, que aprovecha ese espacio del discurso musical para su propio lucimiento personal. Y luego también el aspecto de la variabilidad armónica. Es decir, incluso cuando un cantador o una cantadora define un espacio sonoro concreto, en una tonalidad concreta y se mantiene desde el principio hasta el final, incluyendo el remate, puede haber, y de hecho debe haberlo, debe existir variaciones. ¿Cómo? En el fraseo melódico. Esto es lo que explica una también de las propiedades de preferencia cuando trabajamos con los artistas, y es que te hacen un recorrido por un cante concreto. Es una forma de demostrar que dominan la materia y empiezan, por ejemplo, un arranque habitual por soleá es comenzar con Aires de Alcalá, y luego se va haciendo un recorrido por Fijones, ¿verdad? Sería Jerez, incluso por la Serneta Utrera, que realmente las sernetas de Jerez, ¿no? E incluso, dependiendo del cantador y de la altura, de la altura sonora y de los espacios sonoros que puede alcanzar, puede modular a Triana e incluso la soleá polar, aunque desde luego debe tener un registro muy agudo. Lo normal incluso de cambiar, y puede suceder que estés tocando con la posición en mi y se module a la para cambiar de estilo. Son variaciones que están consensuadas en el flamenco, ¿no? Esto efectivamente, si quieren más información, yo he sacado este armazón conceptual de Chemiller en las propiedades de preferencia, pero creo que se pueden aplicar al flamenco. Con todo mi cariño, si les parece bien, dejamos ese primer bloque. Como ven, todavía tenía un poco más, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Incluso otras características he ido adelantando también, y nos centramos para ir cerrando, ¿verdad?, el discurso literario. Y bueno, ya habida cuenta de la intervención del compañero, me voy a centrar para cerrar, para que puedan un poco poner en relación la intervención anterior con la que yo estoy haciendo. No me importa modificar el discurso porque lo tengo preparado, y creo que se va a entender mejor, y luego para propiciar el debate ulterior, si les interesa. Efectivamente, sobre la copla o letra flamenca. Hasta ahora siempre hemos hablado de métrica musical, ¿no? Es decir, cuando estamos haciendo una falseta estamos pensando en un esquema métrico, una estructura armónico-métrica, en un compás, por ejemplo, si estamos hablando de soleá, incluso con Ana Cruci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Estamos hablando de métrica musical. A partir de ahora les pido que piensen en términos de métrica poética, para compensar el primer bloque, ¿no? Efectivamente, la copla o letra flamenca en general suele estar compuesta por 2 o más versos, que en el argot se suele llamar tercios. Los cantadores, cuando se refieren a este tipo de fenómenos, te lo denominan así. El verso principal es el de 8 sílabas, ¿no?, del español por excelencia, pero también puede haber incrustaciones 6, 7 y 11. Es decir, en la métrica flamenca se da el anisosilabismo frente al isosilabismo. Algunos de los ejemplos que he traído aquí a colación proceden de la Magnatología del cante flamenco, dirigida por Blas Vega, publicada en 1955, porque todavía está en el mercado. Se llama, por ejemplo, la que también me gusta, la de Caballero Bonal, es más difícil encontrarla, por eso he seleccionado los ejemplos brevemente. Tenemos el pareado, los 2 versos que riman uno con el otro en asonante o consonante. Se utiliza, por ejemplo, como remate de soleá. Es otra forma de ver las propiedades de preferencia. Lo recordarán, ¿no? Te quiero yo, más que a la mare que te parió, ¿no? Fatigas grandes, como las mías no tiene nadie. Tengo una estera donde yo duermo mi borrachera, ¿no? Me gusta mucho rematar a Camarón con este pareado. Como trístico, por ejemplo, para la soleá, ¿no? La soleá en sentido estricto, ¿no? Ese es el esquema métrico, lo tienen ahí, asonante o consonante, 8A, 8A, y tienen, por ejemplo, quisiera ser como el aire para yo tenerte a mi vera sin que lo notara nadie, ¿no? Disculpen que haya elegido estas letras que a mí especialmente me gustan, pero bueno, lo que me importa es el esquema métrico que lo vean, ¿no? Y de García Lorca, del poema del Cantejondo, muerto se quedó en la calle con un puñal en el pecho, no lo conoce nadie, que lo he traído aquí, pues si luego he seleccionado también unos poemas
interesantes para el flamenco, ¿no? Es curioso, hago un pequeño inciso, en cómo García Lorca realmente es uno de los poetas preferidos por y para la comunidad flamenca. Claro, hay un efecto de retroalimentación, de feedback. Como es el primero que se versiona, y además la poesía lorqueña tiene esa musicalidad propia de un músico, pues los flamencos la han asumido, también es verdad, en el caso de Miguel Hernández, pero fíjense, por ejemplo, ¿no?, el romance La luna vino a la fragua, con su polizón de nardo, el niño la mira, el niño la está mirando, ¿no? Como cambia ahora, ¿no? En el aire conmovido, mueve la luna sus brazos y enseña luna que cura su seno de duro extremo. Vuelve a cambiar ahora, huye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían de mi corazón collares y anillos blancos, ¿no? Es decir, la propia métrica de los versos está invitando a actualizar, y por ejemplo este poema lo versionó Camarón, ¿no? Si mal no recuerdo. Otro ejemplo: no viven las criaturas con lo que yo te camelo y mi mal no tiene cura, ¿no? Una de las letras preferidas por Fernanda. La solearilla, también seguimos el trístico, brevemente. 5, con fluctuación. Puede haber fluctuación dependiendo de esos ajustes que hace el cantador, la cantadora, hacia 6 sílabas. Asonancia 8, 8A. No sé por qué la paloma aburre el nido y no puede entrar en él. ¿Qué quieres de mí? Si hasta la agüita que bebo te la tengo que pedir, ¿no? Recuerden esta versión de Fernanda de la película Flamenco, de Carlos Saura. Es muy interesante, fíjense, como unos versos que le hemos escuchado a Fernanda en un escenario, en una película, en un espacio sonoro distinto, en cómo cambian las implicaciones simbólicas, incluso ese guiño que hace Carlos Saura cuando deja hablar a Fernanda. Fernanda se cree que ya le han cortado, que ha terminado, y ella sigue hablando, en un guiño humorístico, ¿no? Fíjense las implicaciones simbólicas de esa letra. La llamada seguirilla corta, 6, 7A, con fluctuación de nuevo, 11, 6A, ¿no? Más seguirilla corta. Yo no sé qué tiene la hierbabuena de tu huertecito, que también me huele. Reniego de mi sino, como reniego mare hasta la horita que te conocí, ¿no? Una seguirilla de Gabriel Moreno. La llamada copla, antes hablamos de la copla en otro sentido, la cuarteta asonantada o cantar, 8, 8A, 8, 8A, asonante o consonante, dependiendo. Bueno, pues es la base fundamental, sabe aquí Juan Carlos, para soleá, saeta, tonar, prácticamente los estilos más importantes del flamenco, ¿no? Por ejemplo, Antonio Laganero, con este homenaje a Triana, ¿no? 10 años después de muerto y de gusanos comidos, letreros tendrán mis huesos del tiempo que te quería, ¿no? Cuando paso por tu puerta, llevo pan y voy comiendo, para que no diga tu madre que converte mi mantengo. O sea, es significativa, está también de Gabriel Moreno. Si supiera esta gitana lo que la camelo yo, ¿no? Camelar, ese empleo del léxico calor, de la misma raíz de cam, considera ya Miguel Ropero, como Kama Sutra también, de la misma raíz dostánica, porque la tengo presente dentro de mi corazón. Esta saeta, con esa especie de reminiscencia de la saeta religiosa primitiva, con todo el ritual, la ceremonia del Vía Crucis, las estaciones, la Virgen de los Dolores tiene el corazón partido de ver su hijo muerto y en el sepulcro metido. Es muy bonita como arquetipo, y que se da en otro género, ¿no? Pensamos desde la óptica de la música clásica, el Stabat Mater, ¿no? De Vivaldi hasta Verdi, ¿no? Stabat Mater, dolorosa, Justa crucem, lacrimosa cum pendebat filio, ¿no? Se trata de inmortalizar mediante la música, la poesía y la música, una escena concreta de la pasión. Esta es la saeta antigua, ¿no? O el caso de Gabriel Moreno también, de los tangos, del color de cera madre, tengo yo mis propias carnes, que me ha puesto tu querer, que no me conoce nadie, ¿no? Que en realidad está tomada la de los peines, la carta Moreno, pero también Argento de Triana y muchísimas figuras del flamenco, muchísimas figuras del flamenco. Bueno, pasamos la métrica también de 4 versos, la endecha o copla, se llama también copla de la seguirilla gitana, cuando trabajas también a la hora de ponerle música y de adaptar esas fronteras entre la métrica poética y musical, pues así lo entienden también otros profesionales, ¿no? Que se dedican a esto. 7, 7A, 11, 7A, a veces de 7, 5 o 6 también, de nuevo esa constante del anisosilabismo, de esa fluctuación silábica para los ajustes de la métrica poética a la música, ¿no? En el caso de Pepe el de la Matrona, a la Virgen de Regla yo se lo he rogado que me librara a un hermano mío de salir soldado, ¿no? O por ejemplo también de Moreno, delante de mi madre no me digas nada, porque me dicen muy malitas cosas cuando tú te vas.
Pasamos ya a la llamada seguidilla castellana, de 7, 5A, 7, 5A, y es la base fundamental para liviana, sevillana, serrana, y como antes comentábamos, con esa posibilidad, la propiedad de preferencia, de modular, de rematar con el llamado macho, la coda, el remate final, que es lo que se conoce en métrica como seguidilla abreviada, ¿no? Es la famosa serrana de Pepe de la Patrona, y que luego canta también Enrique Morente, ¿no? En ese reconocimiento a su maestro, ¿no? Yo crié mi rebaño, una cordera, de tanto acariciarla se volvió fiera. Y las mujeres, cuanto más acarician, fieras se vuelven, ¿no? Por la Sierra Morena va una partida, al capitán le llama José María, que no va preso mientras su jaca torda tenga pescuezo, ¿no? Hablando de José María y de Pepe de la Matrona y de esta serrana, lo tienen en Rito y Geografía del Cante Flamenco, un vídeo realmente extraordinario. En cuanto a la quintilla, pasamos ya a la métrica de 5 versos, es muy conocido, los 5 versos octosilábicos, con rima alterna, en asonante o consonante, dependiendo, y es la base fundamental pues, de los llamados fandangos, que puede ser fandango pues, desde Huelva hasta hacia la media de los cantes de Levante, o Málaga, ¿no? El fandango de Málaga, pues la malagueña, en todas sus dimensiones, de chapón, el mellizo, la trini, la quinaranda, por ejemplo, o los estilos de Levante, el caso de la cartagenera, ¿no? De chapón, de todos ellos, ¿no? Bueno, pues esta es la métrica, y a mí esta especialmente me gusta Enrique Morente, con la guitarra del niño Ricardo. Disculpe que no le ponga el audio, porque si no, no terminaríamos nunca. Lo he hecho yo como medida cautelar, porque me conozco. Yo en mi vida negaré que te quise con locura, mira qué cariño fue, que siento la calentura que tuve por tu querer, ¿no? De las malagueñas en ese homenaje que le hace Enrique Morente a Chacón. Realmente una extraordinaria. Bueno, de Piñana hablamos antes de cómo en la Unión, ¿verdad? La primera intervención de la mañana, como la Unión era ese enclave geográfico para preservar los estilos, ¿no? Pues este cante de Antonio Piñana, es uno de los referentes, ¿no? En la Unión. Ahí tienen una letra canónica, ¿no? Clásica. En Cartagena nací, en ella me bautizaron, unas veces fui feliz y otros mis ojos lloraron, pero allí quiero morir. O también de Toronjo, que hablábamos esta mañana, convéncente, madre mía, no digas que no la quieres, que es la que tengo elegida entre todas las mujeres, sin ella no moriría. Pasamos ya, fíjense, 5 versos, más 5 versos, digamos, este ars combinatoria muy productiva en el flamenco, surge, claro, está la décima o espinela, que como bien saben, es una de las métricas preferidas para los flamencos, en la guajira, en los tangos del Pillayo. En los tangos del Pillayo, este cantador con aire también hispanoamericano, es un excelente ejemplo de los tangos, es como si fueran unos tientos, pero con el colorido, el cromatismo de la tonalidad mayor, con posibilidad de fluctuar al menor, ¿no? Fíjense, esa propiedad de preferencia que antes comentábamos. La rima, bueno, pues ya lo saben, es muy conocido, voy más rápido, consonante A, B, B, de A, C, C, D, D, C. Bueno, sobre Spinella, solamente para no avanzar en métrica histórica, obedece en un principio al poeta, músico también, Vicente Espinel, ¿verdad? El autor también de Marco de Obregón, de esa novela de aliento picaresco, pero que en realidad se está ahora revisitando en el estado de la cuestión, porque fue Lope de Vega, amigo de Espinel, sobre todo el que creó ese marco de legitimación para atribuir la décima a Espinel. De hecho, se han transmitido ahora en cancioneros antiguos y del 15 y algunos del 16, uno estoy pensando en Salamanca, ámbito universitario, una décima, y por tanto estaría dentro de la protohistoria. E incluso hay también algunas teorías, de Pedro Arias de la Canal y otros estudiosos que creen ver en unos poemas atribuidos al poeta sevillano Juan de Maslara esta estrofa. En eso estamos por otras razones, que es una cuestión un poquito espinosa, de la Espinela espinosa, ¿no? Bueno, sea como fuere, les traigo a colación una guajira muy conocida de Juanito Valderrama, ¿no? Entre el flamenco y la copla, muchas veces este autor que antes comentábamos, ¿no? Es mi mulato un terrón de azúcar, canela hecho, que animándose va al pecho, quita el mal de corazón. Ella vive con el don y a ningún hombre maltrata, y si le llaman ingrata, es más dulce que la uva, el azúcar que hay en Cuba es la mejor, la mulata, ¿no? Muy bien.
Vamos ya llegando a los últimos compases para cerrar y pasar al debate. El romance, bueno, es esa serie indeterminada de versos octosílabos, silábicos, con rima sonante en los pares, y que bueno, ahí está en esa frontera entre el género, porque el romance probablemente es un género, pero también los flamencos se sirven de la métrica, por esa serie indeterminada de versos, y es interesante desde el punto de vista narrativo, de la narratividad. Se cuentan historias, a diferencia de ese concepto de fragmentación que hemos visto en la métrica, en los esquemas métricos precedentes. Aquí hay una voluntad, ya desde el romance antiguo hasta la aclimatación en el flamenco, de contar una historia pues, siempre de aliento medieval, remozada, reescrita. Y esto es interesante porque es uno de los géneros, ese binomio dualidad entre género y métrica, cauce métrico, que trata de desempolvar la vieja tradición española, ¿no? Pero se canta muchas veces a palo seco, ¿no? A capella, así, en la zona de los puertos, e incluso por soleá, por bulería por soleá, en la zona de Sevilla. Fue popularizado, también me lo preguntabas tú, una de sus aportaciones ya concretas, de Antonio Merena. Antonio Merena realmente trata de reivindicar canónicamente este género e incluso lo populariza, entre otras razones porque lo graba con bastante frecuencia. Entonces la grabación también crea ese marco de legitimación y de divulgación. Bueno, pero a mí especialmente, por predilección, me gusta este romance del negro, el negro del puerto, que además está grabado en Rito y Geografía del Cante Flamenco, y no se lo pierdan, ¿no? 400 sois los míos, los que coméis de mi pan, ustedes nunca le habían repartido y ahora lo repartirán. 300 vais por los caminos y 100 vais para el arrabal, y 200 venís conmigo para con mi tío, el rey, a hablar, ¿no? Y cerramos ya con otra serie estrófica, por así decirlo. Y efectivamente, especialmente ahora, digamos, la comunidad flamenca resulta más sensible a esas agrupaciones de versos más arbitrarias, con polimetría, fluctuaciones, que incluso cuando componemos algo tenemos que trabajar con el artista, o tú mismo lo trabajas, métrica poética, métrica musical, y luego se le da al artista para que ya lo convierta verdaderamente en arte, ¿no? Bueno, pero es un recurso que hay que identificar o reconocer en la tradición. Lo tenemos, hay varios, pero yo he seleccionado uno, para no alargar, que es los caracoles, ¿no? Donde se alternan las seguidillas castellanas irregulares con estrofas libres. E incluso en la alboreada, ese cántico, ¿verdad? Nupcial, un marco de ritual gitano, que no vamos a entrar ahora, con estrofas esas silábicas, ¿no? Es muy reconocible, ¿no? Eres bonita, el conocimiento, la pasión no quita, te quiero yo, como a la madre que me parió, ¿no? O cómo reluce la gran claridad Alcalá cuando suben y bajan los andaluces, donde efectivamente ahora cuando se termina ese tercio ya se está modulando hacia la cadencia andaluza, lo que explicaba en el segundo bloque, ¿no? ¿Por qué vendes castañas asadas, aguantando la nieve y el frío? Con tus zapatos y tus medias caladas eres la reina marina. Regodonas que sacaban, ¿no? Esos estilemas del pregón antiguo ya insertos en ese macrogénero, ¿no? Métrico de los caracoles, hermosas como recién casadas, y tú las vendes por un querer. Vámonos, vámonos, ya como despedida, es muy frecuente ese tipo de estilema, ¿no? Por ejemplo, los remates también por soleá se utiliza, incluso se verbaliza la idea de ir, de movimiento, de irse, ¿no? Por ejemplo, yo no me monto en un tren, ¿no? De segunda, de tercera, una vez que yo me monte, tiene que ser en primera, ¿no? Vámonos, 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 ¿no? Una forma de estilema, ¿no? Incluso con implicaciones métricas. Al café de la Unión, en este caso, donde paran Curro Púchares, el Tato y Juan León, ¿no? Esa mitología de personajes, esa intrahistoria mitificada, ¿no? Por así decir. O, por ejemplo, el Jacinto Almadén, caracoles, caracoles, esos estilemas del pregón, nos cita, ¿qué ha dicho usted? Con esa relación dialogística polifónica, ¿no? Que son tus ojos dos soles y vamos viendo violet. O la alboreada de Rafael Romero, ¿no? Apodado El Gallina. En un verde prado tendí mi pañuelo, salieron tres rosas como tres rosas, ¿no? La implicación de la rosa, el pañuelo, en fin, que no puedo ahora, que no puedo entrar. Y ya cerramos con las adaptaciones de canciones, poemas cultos, de tradición, de marca autorial, por así decir, etc. Bueno, yo he seleccionado esta de la canción por bulería del Cabrero, por un soneto de Borges, ¿no? A mí me gusta mucho Borges, en fin, esa es la predilección que les traigo aquí. Es muy conocido, ¿no? La lluvia. Dice así: bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa
cae y cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras curvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto, ¿no? Esa es la idea de mojada tarde, que ya de entrada es un efecto, obviamente incluso de resonancia de la cálida yuntura, ¿no? La versificación latina, y luego lo que hace el cabrero para tratar de acomodarla a la métrica literaria, ¿no? En definitiva, ahora entraríamos ya en la música de Valente, porque aquí he intentado recapitular para ir y abreviar al mismo tiempo, pero no les robo más atención, así que si les parece bien quedo a su disposición para iniciar un debate o cualquier cuestión directriz que haya apuntado aquí y que por razones de economía discursiva y temporal pues no he podido abordar. Muchas gracias.